En este espacio de Panorama Agropecuario nos vamos a referir a la producción apícola. Vamos a conversar con el médico veterinario Emilio Figini, que es profesional de INTA Tandil, sobre diversos temas que vamos a tocar con el profesional. Tiene que ver con todo lo que pasó, lo que ocurrió con la producción de miel en esta última campaña, temas sanitarios muy importantes y, por supuesto, también hablar de la comercialización. Emilio, buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, Emilio, para arrancar entonces, ¿cómo terminó esta campaña? Un poco haciendo una mirada zonal de la producción apícola. Bueno, ha sido una campaña de contrastes, ya que ha habido lugares con muy buenos rendimientos que superaron los 40 kilos y otros que están por debajo de los 20, ¿no? Entonces, estos contrastes que tienen que, asociados por un lado a la variabilidad del clima, sobre todo a que las lluvias faltaron en algún momento, sobre todo en enero, y fueron irregulares después, afectó algo y también puso en evidencia los manejos que hacen los apicultores de sus colmenas que a veces pusieron en riesgo o limitaron el potencial de rendimiento. Bueno, de eso recién estábamos conversando fuera de cámara, las brechas que existen entre productores de punta y apicultores quizá que no lo toman a la producción como su única forma de vida. No sé si estoy en lo cierto. Algunos que toman la producción apícola más tangencial. Digo, ¿allí puede estar un poco la razón de estas brechas? En parte sí, o sea, el clima es algo que no se maneja, pero sí hay varias cosas que se pueden hacer y que hacen los apicultores. A veces tiene que ver con si son dedicación exclusiva o no, pero a veces tiene que ver con la concepción de cada uno. A veces aún apicultores que lo tienen como actividad de medio tiempo, secundaria, aplican algunas de las técnicas que ayudan a mejorar el potencial de rendimiento, que lo podemos agrupar en sencillamente tres cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con la nutrición, la alimentación y nutrición de las colmenas, el tema del control sanitario y sobre todo lo que es la varroasis y lo que tiene que ver con la renovación de las reinas. Esos tres factores son los que tienen mayor peso a la hora de los rendimientos. Ya vamos a hablar de temas sanitarios y particularmente de Varroa, que creo que es, bueno, el problema más grave, ¿no es cierto?, que hoy por hoy tienen los apicultores en lo que hace a sanidad. Pero el tema de la alimentación, tuvimos un diciembre seco, un enero seco, a lo mejor con pocas floraciones. ¿Y qué debe hacer el apicultor para poder mantener el stand de abejas y mantener su producción? Fundamentalmente tratar de que las colmenas no pasen hambre en la etapa previa a la mielada. Muchas veces en esto de que tenemos expectativa como apicultores que ya viene la floración, se deja de alimentar las colmenas y en ese momento ese estrés alimentario hace que la población disminuya y que la capacidad de recolección después se vea afectada. Entonces estar atento y ver que efectivamente las colmenas tengan alimento más allá del calendario, ¿no? Decimos, bueno, diciembre debería la cosa estar en condiciones y a veces eso no sucede. O sea, la observación de las colmenas y la suplementación energética y en algunos casos proteica es fundamental, sobre todo en ese periodo. Y lo que tiene que ver con el tipo de agricultura que hoy día, bueno, se está viviendo, ¿no es cierto?, en la zona y en todo el país, con más soja, con, digamos, más áreas cultivadas, con aplicación de herbicidas y demás, ¿eso también afecta a todo el manejo? Seguro que sí, y es innegable que las abejas funcionan mejor donde hay menos intervención de la agricultura. O sea, las zonas ganaderas son de mayor potencial para las abejas y de hecho se trabaja, digamos, todas estas técnicas que nombré son más necesarias aún en lugares donde la agricultura o la intensidad de la agricultura es mayor. Inclusive en el último tiempo se está trabajando con los aplicadores para concientizar sobre el rol de las abejas. Hay toda una iniciativa desde el INTA para también acercar los conocimientos básicos que hay que tener para el cuidado de las abejas y su beneficio para el medio ambiente. Emilio, un apicultor cada tanto o cada cuánto debe renovar su reina y cuáles serían los parámetros que debe buscar genéticamente para tener mayor eficiencia en lo que hace al apiario. La renovación para nuestra zona habría que pensarla cada 2 años. O sea, año por medio, renovar las reinas permite tener mayor potencial de rendimiento y disminuir la mortandad y la incidencia de algunas enfermedades también.
En lo que tiene que ver con la genética, sobre todo tiene que ver que esté adaptada a la zona, que tenga tolerancia a las enfermedades de la cría y buscar lo que mejor funciona en la región, digamos, no buscar lo que está de moda, sino lo que funciona bien en la zona. Eso hay bastante trabajo de los grupos de cambio rural, lo que tiene que ver con las unidades demostrativas, donde se muestra cómo funcionan las distintas genéticas que hay en la zona. Eso ayuda mucho a elegir lo que va a tener mejor potencial de rendimiento y a su vez entrenarse en lo que tiene que ver con el proceso en sí del recambio, de cómo hacer que la cosa funcione mejor. Vamos a cambiar de tema y en este segmento de Panorama Agropecuario nos vamos a referir a la red de ensayos de trigo de INTA Balcarce. Conversamos con el doctor Pablo Abate. Hablando así globalmente de la red de ensayos que finalizó este año con la cosecha, ¿qué conclusiones se pueden sacar, Pablo, así rápidamente? Bueno, el año pasado tuvimos una situación climática un poco particular, que ahora se las voy a detallar, pero la conclusión general es que el rendimiento promedio de la red fue muy cercano al rendimiento promedio de los últimos años. En los últimos 5 o 6 años, el rendimiento promedio que obtenemos de toda la red es del orden de 61 quintal y el año pasado fue de 58,5. O sea, no hay una diferencia sustancial. Lo que sí es interesante es que se alcanzó ese rendimiento con un comportamiento del cultivo que no es el común de la zona. La campaña comenzó con un invierno relativamente benigno, que redujo el macollaje y aceleró un poco el desarrollo. Lo que se vio, por lo menos acá en Balcarce, es que el cultivo desarrolló muy rápido, tenía poca cobertura, no llegó a cubrir bien el entresurco, parecía un trigo más de Córdoba que de Balcarce. Pero, bueno, y a esto hay que agregarle que en agosto, a fines de agosto, hubo lluvias importantes. Esto no fue solo en Balcarce, fue en casi todo el país, que produjo lavado de nitrógeno. Y en los lotes que no hubo una fertilización posterior, eso indujo una deficiencia de nitrógeno adicional. Acá en la red, como nosotros dividimos la fertilización, ese efecto no fue marcado, fue muy mínimo. Pero en lotes de la zona se vio ese problema. Este problema de lavado está asociado, o estamos viendo que está asociado a los años niño. Es el segundo año que hay problemas de lavado y hicimos un análisis que por ahora es preliminar, pero varios años donde el efecto niño fue claro, porque hay algunos donde el efecto niño es medio dudoso, pero cuando el efecto niño es claro, se puede estimar que hubo lavado de agua al perfil y con eso el nitrógeno. Bueno, entonces tuvimos un cultivo de baja cobertura que pudo estar complicado con el problema de lavado si no hubo refertilización. Ahora, en octubre cambió el clima. En octubre empezó a ser fresco, relativamente despejado, condiciones muy favorables para que se genere un número de granos favorable y sobre todo para tener un buen llenado de grano. Esa condición duró hasta principios de enero. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos? Bueno, tuvimos una condición muy favorable para generar rendimiento, pero un cultivo que no podía aprovechar toda la radiación disponible porque faltaba cobertura. Bueno, la compensación entre esas dos cosas fue un rendimiento promedio. Si no hubiéramos tenido a partir de octubre un clima más favorable, hubiéramos tenido un rendimiento por debajo de la media. Y si hubiéramos tenido un inicio de cultivo normal, hubiéramos tenido un rendimiento claramente por arriba de la media. Pero bueno, esta zona es esencialmente triguera justamente por la gran estabilidad que tiene el cultivo de trigo. Y creo que fue lo que pasó la campaña pasada.